Buenas a todos, chavales, hoy os traigo la historia del Leicester City campeón año 2015-2016. La historia de un sueño futbolístico cumplido. ¡Comenzamos! Antes de nada, recordaros suscribiros al canal, darle a la campanita si os gusta el contenido, me ayudaríais un montón. ¿Y qué más, Peter? Lois, este no es mi vaso de Batman. Era el año 2009 y el Leicester City, que militaba en la tercera división inglesa, acumulaba una deuda millonaria. Y parecía ser un equipo más del montón, sin esperarse para nada lo que se empezaría a gestar desde entonces. Y es que su ascenso a segunda división un año después y la compra del club por la empresa tailandesa King Power dieron un aire totalmente fresco a los zorros. En 2013 se quedarían a las puertas del ansiado ascenso a la Premier League, con lo que puede ser una de las jugadas más crueles de la historia. Y es que con un penalti a favor sobrepasado ya el minuto 90, aparecería la figura inconmensurable de Almunia para atajar el penalti, y en la contra inmediata, la cual iba a ser la última jugada del partido, terminaría el Watford anotando un gol por medio de Troy Deeney que hundiría a los zorros. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again! Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hogg! Deeney! Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. It almost mirrors the final day. No obstante, un año después, y con un increíble récord de 102 puntos en la Championship, el Leicester conseguía un billete directo y así retornaba a la máxima competición inglesa una década después. The trophy goes to Leicester City. A ticker-tape welcome, a rocket reception for a team that has rocketed to the top on Boxing Day and stayed there ever since. They will be rubbing shoulders with Manchester United. El retorno a la élite de los Foxes no sería sencillo, y es que tan solo ganarían 4 encuentros de los primeros 30 de la liga, situándose en la última posición de la tabla durante 4 meses seguidos y a tan solo 8 jornadas de que terminara la temporada. Ya en este final de campaña se empezaba a mascar ese aire de equipo milagroso. Y es que en esta recta final, totalmente contra pronóstico, el Leicester City de Nigel Pearson encadenaría 7 victorias y un empate para terminar así 14º, salvándose incluso antes del último partido de la temporada y sorprendiendo a propios extraños. Antes de empezar con esta gloriosa campaña, vamos a ponernos un poco en contexto. Y es que este equipo llegaba a la temporada 2015-2016 con una buena dinámica, tras completar un fenomenal sprint final de la temporada anterior, pero seguía siendo un claro candidato al descenso un año más. Y es que el equipo de Leicester empezaría con unos movimientos un poco turbios. Ya en pretemporada, con el despido de su hasta entonces entrenador, Nigel Pearson, en una serie de circunstancias extrañas. Y es que se rumorea que en la pretemporada en Tailandia debieron de pasar a cosas un poquito turbias, que implicaron a jugadores y al hijo del entrenador con una orgía o algo así, una cosa turbia, que terminaría con el despido de Pearson y la contratación de Ranieri, el veterano entrenador italiano, que llegaría con la idea de mejorar el resultado de la temporada anterior, y vaya si lo hizo. Además, y ahora hablando un poco más en términos deportivos, el Leicester era un equipo conformado por jugadores, en su gran mayoría, descartes de otros equipos. Jugadores que o bien ni siquiera habían conseguido una oportunidad para triunfar en primera división, y eran jugadores considerados con un nivel bajo para la Premier, que venían de jugar en segunda división en Francia y en otros países donde no habían conseguido triunfar. Y es que esta gloriosa temporada habría sido totalmente impensable sin jugadores como N'Golo Kanté, quien hizo una temporada descomunal y en escaso tiempo de un año pasó de ser un centrocampista totalmente desconocido que jugaba en segunda división francesa a uno de los más codiciados y extraordinarios centrocampistas del mundo.
O el caso de Jamie Vardy, quien debutaría a sus 27 años en la Premier League y tan solo 4 años atrás era un jugador que militaba en séptima división inglesa y que compaginaba el fútbol con su trabajo en una fábrica para poder subsistir. A esto también hay que sumar muchos otros casos, como el del talentoso Mahrez, que también venía de segunda división francesa, el del portero Kasper Schmeichel, que venía haciéndose un nombre poco a poco luchando con la extensa sombra de su padre, el mítico portero del Manchester United Peter Schmeichel, el de Danny Simpson también, un lateral formado en las inferiores del United que no contó con ninguna gran oportunidad hasta que llegó al Leicester, o los descartados de sus equipos como Hood, Fuchs o Albrighton, quienes realizaron un extraordinario papel en esta temporada. Y es que este equipo, desde un inicio, destacó por estar conformado por un conjunto de personas con un solo objetivo, y eso hizo la diferencia. Era un equipo que sin grandes estrellas jugaban todos a una, supliendo de esta manera muchas de sus carencias individuales, logrando conformar un bloque muy sólido y haciendo explotar sus virtudes, rindiendo así muy por encima de sus capacidades. Como anécdota a comentar que en las casas de apuesta, el que el Leicester City saliera campeón de la Premier League se pagaba nada más y nada menos que 5.000 a 1. Y ahora sí, tras semejante chapa, vamos a empezar con esta magnífica temporada. Los zorros empezarían esta aventura continuando con la inercia de los últimos partidos del año anterior, derrotando por 4-2 al Sunderland en su encuentro de la primera jornada y sacando un meritorio empate ante el Tottenham en el tercero. En la quinta fecha, el Leicester remontaría un 0-2 al Aston Villa, con un gol en los últimos minutos. Tras esto, los zorros llegarían a la sexta jornada como el único equipo invicto en la Premier, y tras su partido ante el Stoke, llegaría el gran varapalo del partido contra el Arsenal. Y es que tras una dolorosa y abultada derrota por 2-5, en un encuentro que Vardy empezaría adelantando a los de Ranieri, pero que la gran pegada de los Gunners terminaría desequilibrando la balanza, parecería que el Leicester empezaba a perder fuelle, y es que caían a la octava posición. Pero este equipo no bajaría los brazos, y seguiría con fuerza ganando ante el Norwich, remontando para empatar a 2 ante el Southampton, con un Vardy enrachado, y ganando de nuevo ante el Crystal Palace, en un partido en los que los Foxes y Kasper Schmeichel dejaban la portería a cero por primera vez en la temporada. Este pequeño pero gran gesto comenzaba con la tradición de que el Mr. Ranieri tenía que invitar a toda la plantilla a pizza cada vez que se terminara un partido con la portería imbatida. Tras el pixazo, el Leicester seguiría hambriento y encadenaría 4 victorias consecutivas, que lo catapultarían por primera vez como líderes de la Premier. Ya en la 14ª jornada, el equipo revelación de la temporada se enfrentaría al Manchester United, en un encuentro que terminaría en tablas, y con la pérdida del liderato por parte del Leicester, pero que nos dejaría un momento para el recuerdo, y es que en este encuentro, nuestro querido Jamie Vardy alcanzaría y rompería el récord del mítico Van Nistelrooy como jugador que ha marcado durante más jornadas seguidas en una temporada de la Premier. Y es que el Jamie lograría marcar durante 11 jornadas consecutivas tras conseguir batir la portería de los Red Devils. Tras esto, el Leicester City volvería a encadenar 3 victorias seguidas, esta vez ante el Swansea con un hat-trick de Mahrez, el Chelsea vigente campeón y el Everton en Goodison Park, y finalizaría la primera vuelta del campeonato con su segunda derrota de la temporada, esta vez ante el Liverpool por la mínima, en el mítico Anfield, y empatando a 0 ante el City, terminando líderes tras la jornada 19, compartiendo dicho liderato con el Arsenal. La segunda vuelta empezaría con un empate ante el Bournemouth, en un partido en el cual los Foxes estarían durante mucho tiempo con un jugador más y también contarían con un penalti para adelantarse, lo cual fue una señal para muchos de que este Leicester empezaba a desinflarse. Pero esta señal sería rápidamente despejada por los jugadores de Ranieri, y es que en el siguiente encuentro en White Hart Lane conseguirían una victoria importante con un cabezazo de Hood que cortaría con esta mala racha. Posteriormente seguirían sumando ante el Villa y el Stoke y llegarían hacia febrero, un mes importantísimo, y es que el calendario se apretaba. Y empezarían el mes defendiendo el liderato ante el Liverpool de Klopp con un Vardy on fire, dejándonos con uno de los golazos del año, con un boleón increíble, y es que no Vardy, no party. Excellent work. Mahrez, high ball over the top. Vardy is chasing it. Thinks about the shot first time. Oh, what a goal! That is absolute top class from Jamie Vardy.
y además remataría la faena, terminando con un doblete ante los Reds. En la siguiente jornada se enfrentarían al City, su inmediato perseguidor en la tabla, y en el Etihad en un increíble duelo que nos dejaría una asombrosa victoria Foxy, con un gol maradoniano de Mahrez para el recuerdo. Y un asombroso doblete del gigante Hood para fulminar este golpe de autoridad. Los de Ranieri de este modo conseguirían alejar a los Citizen y a cualquier otro perseguidor a 5 o 6 puntos de ventaja. Y es que los Foxys llegarían a esta tercera parte de la trilogía de partidazos de febrero, en un partido que los enfrentaría al Arsenal, en una posición de clara ventaja para hacerse con el título. Y es que en este partido empezarían adelantándose, por medio de quién si no, de Vardy. Pero el encuentro se empezaría a torcer con una dudosa expulsión de Simpson que precipitaría la derrota de los zorros. Viendo su ventaja reducida y con una obligación de ganar su siguiente encuentro si quería mantenerse en lo más alto. A todo esto y a estas alturas de la temporada, los chicos de Leicester ya habían dejado de ser una revelación, un espejismo, y se empezaban a convertir en una realidad. Y es que tras deshacerse de uno de los periodos de la temporada más complicados y salir no solo con posibilidades de meterse en posiciones europeas, sino de luchar por el título, los Foxys serán ya, con certeza y por derecho propio, unos aspirantes a campeón. De este modo y bajo estas circunstancias, encararíamos la recta final de la temporada, encontrándonos con un Leicester con la urgencia de puntuar de 3 en 3, con equipos que se empezarían a cerrar y a complicarle mucho la vida a los zorros, con encuentros donde saldría la figura de Ulloa como un jugador decisivo en partidos muy ajustados, como en su aparición estelar en los últimos minutos ante el Norwich, consiguiendo un gol in extremis que le daría la victoria y que provocaría un pequeño seísmo en la ciudad de Leicester. Luego el equipo salvaría un valioso empate ante el West Bromwich, que junto con la ayuda y la aparición de la diosa Fortuna, que nos dejaría tropiezos también de los perseguidores de los zorros, para de este modo mantener continuando el liderato de los de Ranieri. Aún después de todo, quedaba mucha gente que creía que el Leicester terminaría sucumbiendo a la presión. Pero pasó totalmente lo contrario. Y es que los chicos de Ranieri sacarían pecho y encadenarían 5 victorias consecutivas, con un mítico gol de chilena de Okazaki. Mitrovic out to Albrighton. Vardy, Okazaki! Spectacular goal, and the Leicester live wires are at it again. Al equipo de los Foxys se le empezó a poner cara de campeones, y tras pasar por encima de Watford, Newcastle, Crystal Palace, Southampton y Sunderland, continuarían como líderes a 7 puntos del Tottenham, a falta de tan solo 5 partidos para finalizar la campaña. En la jornada 34, nuestros chicos se enfrentarían a los Hammers, en un encuentro que se complicaría tras la expulsión de Jamie Vardy, pero que terminaría en un empate importantísimo con un penalti decisivo transformado por Ulloa en los últimos instantes del partido. Tras este encuentro, los Foxys consiguieron asegurar así su participación en la próxima edición de la Champions, un logro importantísimo hasta el momento. Pero este asunto no terminaría aquí, ya que los Foxys no se conformarían con esto y en la jornada siguiente golearían al Swansea y se situarían a un solo triunfo de proclamarse campeones. Ironía de la vida, el siguiente fin de semana visitarían el Teatro de los Sueños, donde podían ver culminado su gran gesta ante nada más y nada menos que el Manchester United. Pero tras conseguir un empate por medio de su capitán Wes Morgan, el Leicester tendría que esperar al día siguiente para saber si el encuentro que enfrentaba al Chelsea y al Tottenham los proclamaba campeones. Y es que los Spurs necesitaban ganar este complicado partido para evitar el alirón de los Foxys, pero tras desperdiciar un 0-2 a favor, los Blues terminarían empatando y desatando la locura de la ciudad de Leicester. Costa turns Alderweireld. Hazard! Won the title for Leicester City tonight. Eden Hazard. 2-2 at the bridge. Así es como, a falta de 2 jornadas para terminar la temporada, el Leicester City se proclamaba campeón de la Premier League 2015-2016. Un milagro cumplido y celebrado en la casa del delantero Jamie Vardy y celebrada por todo lo alto
por aficionados y desconocidos. Y es que este Leicester consiguió hacerse con el corazón y el apoyo de mucha gente, ajena al equipo incluso al fútbol. En la penúltima jornada, el Leicester ganaría 3-1 al Everton y levantaría su primera Premier de la historia. They have blown us all away in truth. Premier League champions 2016, the amazing Leicester City. El equipo de Ranieri culminaría así su gran hazaña, el milagro de Leicester, y se ganaba el respeto y la admiración de todo el planeta fútbol, demostrando que por cosas así es que amamos tanto este deporte. Y hasta aquí esta maravillosa historia, espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo.